El mundo en el que vivimos suele estar condicionado o controlado por la mentira. Los seres humanos solemos estar detrás de una máscara y vivir absortos de nuestro propio engaño. Tales mecanismos suelen usarse para ocultar nuestros propios vacíos o con el fin de encajar en un círculo social, tener gran cantidad de seguidores, ser idolatrado por una comunidad religionista o espiritual. En fin, la falacia es pues el estandarte para el dominio de naciones enteras y para el servicio de nuestros más perversos bajos instintos. La figura de Dios, de hecho, se ha usado como medio de control para infundir miedo y dogmatizarlo. Es el Dios que se ha creado a la medida de la propia conciencia empobrecida de muchos, cual de hecho no nos deja descubrir al verdadero Dios inconmensurable, incomprensible y creador de todo lo que existe. Dicha conciencia que sirve al propio egoísmo es incapaz de elevarse por encima de sus limitaciones, porque permanece estancada y regocijada en su mentira arrogante. Cuando el hombre renuncia a todas estas retribuciones del ego y se encamina hacia el amor y la ecuanimidad, es ahí cuando puede descubrir la presencia de Dios. Es ahí cuando puede comprenderlo y experimentarlo, lejos de toda ignorancia que lo corrompa. Es por ello que quien obra mal no puede encontrar nunca la felicidad, porque toda plenitud solo puede ser abarcada por el Creador. El gran error del ser humano yace en su propia arrogancia de creerse el centro de todo y existir en el mundo como entidad idolatrada, creando siempre separación, diferenciación y todo lo que crea desigualdad. Individualmente, cada cual se enzarza en una lucha constante por sostener su propia imagen mental. Es por ello que surgen sentimientos como la envidia. En proporciones mayores se usa el racismo y toda clase de etiquetas para incentivar esa disolución. En la conciencia de amor no existen tales cosas, porque renunciar a todos estos sentimientos corrompidos antes mencionados es alinearse con Dios y así, en determinado momento, alcanzar quizá la conciencia de unidad. Esto es algo que los santos o místicos a través de la historia han experimentado y de ello grandes portentos milagrosos se despliegan. Pero esto, naturalmente, está reservado para el que ama. Quien se disuelve con el amor comprende a Dios. Quien se entrega a Dios se encamina en el todo, en lo inefable. Los sentimientos ruines del ser humano, como todo programa, está limitado. El hombre se condena entonces a vivir infeliz, víctima de su propio odio, de su propia mentira e ignorancia, porque vive ensimismado de su propio yo, cual es ajeno del Espíritu de Dios. Así que, quien satisface sus deseos y vive absorto en su propia ignorancia, se condena a vivir presa de sí mismo. El sí mismo y el por sí mismo expira. La mundanidad que nos alimenta tiene fecha de caducidad. Quien alimenta el espíritu persigue lo eterno, lo inefable. Por ello, Jesús decía: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. El que hace la voluntad del Maestro Jesucristo se adentra en esta verdad. Quien no lo hace, ya se ha condenado. El alimento de Dios es realmente la vida. Todos alguna vez nos hemos hecho la pregunta de quién es Dios o quién creó a Dios. Sobre quién es Dios, a lo largo de la historia de la humanidad se han hecho muchas conceptualizaciones o definiciones que mucho tienen que ver con la propia percepción humana de espacio, tiempo y materia. De ahí surgen dioses con características antropomorfas o con similitudes del ser humano.
Es así como se suele creer en un Dios celoso, vengativo, cruel y así sucesivamente. Pero esto se debe a una percepción de Dios a la medida de nuestra propia conciencia o del ego humano. Quienes realmente pueden hablarnos de lo que es Dios son todos aquellos místicos o santos que lo han experimentado o tenido contacto directo. Es por ello que los científicos o estudiosos no logran entender a Dios, porque la experiencia divina es meramente subjetiva, además de que no está sujeto a una realidad lineal. Por ello, resulta imposible su comprensión para quienes se rigen de dicha realidad lineal o ley de causa y efecto. Dios está más allá del tiempo, del espacio y la materia. Es no dualista, presente en todo por el hecho de serlo todo y estar a la vez más allá de la propia creación. Dios no tiene un creador porque es intrínsecamente la fuente de todo, el principio de todo. Si uno se pone a filosofar buscando al creador del creador y así sucesivamente, inevitablemente no encontrará final. Sabiendo que la nada no es sinónimo de la existencia, se puede comprender más fácilmente aquello que siempre ha existido y que es la fuente de todo. Siempre se ha dicho que Dios es amor, pero al decir dicha palabra, la primera impresión que surge es aquello que nosotros, en nuestra experiencia, conocemos como amor. Dios es no dualista, en Él no hay opuestos. La definición de Dios como amor refiere a aquello como cualidad innata de todo lo que provee, crea, da vida, impulsa y es fruto de la propia existencia. Por ello Dios no es bueno ni malo, simplemente es. Las experiencias místicas como el éxtasis refieren a aquello que resulta abrumador para el ser humano, carente de todo sufrimiento o dolor, porque en ese contacto yace un todo que tiene la cualidad intrínseca de iluminarlo, colmarlo y proveerlo de todo. Para el hombre le resulta difícil creer en algo así, porque vive en la dualidad, en un modo de conciencia operativa que se rige por los opuestos al amor. Es por ello que él mismo se destruye.